Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos en el tiempo pascual, tiempo de alegría, pero tiempo también de convencernos de nuestra fe. Tiempo donde tenemos que entender que esa fe y la certeza de la resurrección del Señor la hemos recibido por testigos, por una cadena de testimonios. Y cada uno de nosotros también está llamado a ser testigo de esa fe. Para entender esos testimonios y esa cadena de testigos, podemos volver a la madrugada del domingo. Los apóstoles están encerrados, temerosos. Las santas mujeres, buenas, llenas de amor por Jesucristo, valientes, pero con poca fe, se dirigen muy temprano a terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús, como era la usanza judía. Ellas, muy valientes, llenas de amor, pero iban a embalsamar un muerto. ¡Qué poca fe! Se encuentran primero María Magdalena, con la tumba vacía. Se preocupa. ¿Qué han hecho con el cuerpo del Señor? Se va a pedir ayuda, a avisar. Ahí llegan las otras compañeras, las mujeres que traían los aromas que habían comprado en algún negocio abierto tan temprano. También la piedra corrida, la tumba vacía. ¿Qué pasó? Pero ellas se encuentran a los ángeles. Dos ángeles que, resplandecientes, les dicen: pero ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les decía. Se empiezan a llenar de alegría. Se va despertando esa fe, se va iluminando el alma de estas mujeres que, por ser tan buenas y tan valientes, merecieron, en primer lugar, recibir esta noticia. De hecho, las mujeres le avisan a Pedro y a Juan y a los demás apóstoles, pero también en el camino se encuentran con Jesús. Y Jesús las saluda y las anima, las convence de su resurrección. Los apóstoles se encuentran la tumba vacía, no terminan todavía de dar el paso de alegrarse y de creer, hasta que finalmente el mismo Señor se les aparece también a ellos, a la mañana, por la tarde, y un montón de veces durante todos estos días hasta Pentecostés. El Señor tenía que convencerlos, especialmente a los apóstoles, aquellos que habían sido sus amigos, sus compañeros, que habían compartido toda la vida pública con Él, los tenía que convencer de la resurrección, porque ellos debían anunciar y convencer al mundo de que Cristo había resucitado. Esto es algo que señala Santo Tomás, analizando muchas revelaciones que aparecen en la Escritura. Es una ley espiritual, dice Santo Tomás, que Dios ha establecido, que cuando Él quiere revelar algo importante, lo hace a través de algunos espíritus superiores, algunos profetas, o en este caso, apóstoles. Y a partir de estos espíritus superiores, la noticia llega a todo el pueblo. Así, en el Antiguo Testamento le habló a Abraham, le habló a Moisés y le habló a los grandes profetas. Ahora nos habla a todos nosotros, le habla a todo el mundo, lo quiere convencer a través del testimonio de estos 11 apóstoles, que serán testigos de la resurrección, testigos de que verdaderamente el Señor ha resucitado. Valientemente, San Pedro, que primero lo había negado a Cristo, que estaba muerto de miedo encerrado, ahora lleno de vigor, con un testimonio tan fuerte, tan contundente, dando razones de su fe, como él mismo lo va a poner en una de sus cartas. Él dice: nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y cómo le dieron muerte suspendiéndole de un madero. Todo eso lo vimos, lo tocamos, lo comprobamos. Dios le resucitó al tercer día y le dio manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos de antemano elegidos por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de resucitado
de entre los muertos. Para nosotros, cristianos de este tiempo, que vivimos de esta fe en la resurrección del Señor y en nuestra futura resurrección, entonces es clave dejarnos convencer por el testimonio de la Iglesia, por el testimonio de los apóstoles. Era un puñado de apóstoles, la mayoría pescadores, con poca formación, que convencieron al Imperio Romano, o a gran parte del imperio, de que un muerto había resucitado. ¿Qué explicación tiene esto? Hay una gracia de Dios ciertamente interior, porque nadie cree si Dios no le da la gracia de creer. Jesús dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Pero también la fuerza del testimonio de estos apóstoles, que mostraron la coherencia de esta revelación, cómo el Señor lo había anunciado, cómo los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado todo esto. Ahora se ve todo tan claro, pero sobre todo el testimonio de la evidencia. Ellos lo vieron, lo tocaron, comieron con Él. El Señor les permitió tocar sus manos, sus llagas. Hasta comió, aunque no hacía falta comer para su cuerpo glorificado. Comió para mostrar que no era ningún fantasma, no era ninguna nube luminosa. Era un cuerpo real, glorificado, pero realísimo. Bien, con esa convicción, ellos van por todo el mundo y se dejan matar por aquellos que predican. Esto termina siendo el signo de credibilidad más grande de un auténtico testigo. Cuando es capaz de cambiar su vida de acuerdo a lo que predica, es capaz de entregar su vida por aquello que predica. Nosotros nos tenemos que dejar convencer, tenemos que estudiar también, leer, para entender que hay razones para creer, que no es simplemente una probabilidad y que no es simplemente cuestión de fanatismo, decir creo, pero sin tener razones, somos racionales, necesitamos esas razones que fundamentan nuestra fe. Y para también nosotros poder convencer a los demás, estamos llamados también nosotros a ser testigos creíbles de la divinidad de Cristo y de la resurrección del Señor. Testigos de la redención del Señor. Pero es que tantas veces nos sentimos frágiles, no nos animamos a dar un testimonio frente a los demás. Y Juan Pablo II decía justamente, el impulso misionero de la Iglesia en la historia algunas veces ha disminuido y esto ha tenido que ver con una crisis de fe. Por otra parte, él también da el remedio. Cuando la fe está frágil, se fortalece dándola. Entonces, animémonos a convencernos más, pero también a dar más testimonio de nuestra fe. Es una muy buena manera de fortalecer nuestra fe. Pero, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el programa para ser un buen testigo, un testigo auténtico? Un buen testigo tiene que estar un poco más alegre, tiene que tener más esperanza cristiana. Aquello que decía muy feamente, con sorna, pero con algo de razón. Nietzsche, ese filósofo alemán, qué cara de poco redimidos que tienen estos cristianos. Se burlaba, como diciendo, si están tan convencidos de que Cristo resucitó y de que ellos van a resucitar, ¿por qué no tienen caras más alegres? Y en muchos casos tenía razón. Entonces, un buen testigo tiene que estar un poco más alegre. Tiene que empezar a vivir las cosas un poco distinto. Llorará también porque estamos en un valle de lágrimas, pero pensar un poco más en el cielo, pensar un poco más en el amor de Dios, sentirse amados por Dios y encontrar alegría en ese amor que, como decía San Pablo, el amor de Cristo nos apremia. Esto me tiene que alegrar, pero me empuja también. Un buen testigo también, entonces, es más caritativo y es menos egoísta. Un testigo que habla de la fe, pero es egoísta en su vida, no convence a nadie. Aquel periodista que, conmovido, la veía a la Madre Teresa de Calcuta limpiar a un enfermo,
no sé si era leproso, una enfermedad que le causaba repulsión a este hombre. Estaba conmovido de ver a la Madre Teresa con un cariño, como una mamá cuidando a su bebé. Y el periodista le dice: madre, yo esto no lo hago ni por $1.000.000. La Madre Teresa, con la sencillez de siempre, le dice: yo tampoco. Eso es un testimonio. Esa santa mujer entregaba su vida, no por $1.000.000. Había algo mucho más grande, el amor de Cristo que la premiaba, el saber que eso era para Jesucristo. Bueno, ese es un buen testigo, el testigo caritativo que es capaz de olvidarse de sí mismo. Finalmente, un buen testigo tiene que tener esta condición. Según dice San Pablo, tiene que vivir una vida nueva. Así lo decía en la carta a los Romanos, que el Señor resucitó de los muertos para gloria del Padre. Así también nosotros, para que vivamos una vida nueva. Vivir una vida nueva. Como diciendo, tiene que haber algo distinto en el cristiano. ¿Cuándo se puede decir que hay vida nueva, esta vida sobrenatural? Y como en el orden natural, ¿cuándo decimos que un animal, por ejemplo, está vivo? ¿Cuándo se mueve? Cuando se mueve espontáneamente, cuando el movimiento sale de su ser. Vemos un animal que está ahí quieto, de golpe se mueve. Estaba dormido, pero está vivo. En el orden espiritual, alguien que vive la vida nueva tiene que tener más movimiento interior. Un cristiano, un religioso, un sacerdote, que son correctos, buenas personas, tal vez pecan poco, pero no se mueven, no se movilizan a buscar las cosas de Dios, a hacer el bien, a perdonar cuando corresponde, a ir a buscar aquello que Dios les pide, siempre a dar un poco más. Si no hay ese movimiento, hay como una tibieza o como una enfermedad en esa alma. Un testigo con esa parsimonia no va a convencer a nadie. También será preciso entonces vivir esta vida nueva, firmes en la fe.